Pues abrimos la Santa Palabra, de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 13. Y dice así: cuando el Señor te haya introducido en la tierra de los cananeos, como juró a ti y a tus padres, y te la haya dado, consagrarás al Señor todo primogénito. Todo primer nacido de tu ganado, si es macho, pertenece a Yahvé. Mas todo primer nacido del burro lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescata, lo desnucarás. Rescatarás también todo primogénito de entre tus hijos. Y cuando el día de mañana te pregunten tu hijo, ¿qué significa esto?, les dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto de la esclavitud. Como el faraón se obstinó en no dejarnos salir, el Señor mató a todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del ganado. Por eso yo sacrifico al Señor todo primogénito macho del ganado, y rescato todo primogénito de mis hijos. Esto será como señal en tu brazo y como recordatorio en tu frente, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Hoy encontramos por primera vez en el camino de Israel, en el camino del pacto, encontramos la palabra primogénito, que después tanto se va. Ya el Señor lo había dicho, se lo había dicho a Moisés, pero no referente a personas, sino a Israel. Recuérdense que el Señor le dijo a Moisés: Israel es mi primogénito. Pero muchas veces la palabra primogénito no se ha entendido bien, y muchas veces en la Biblia, sobre todo en el Evangelio de San Lucas, como dice que Jesús es primogénito de María, muchas personas entienden que primogénito quiere decir primero, pero primogénito no quiere decir primero. Primogénito quiere decir primer nacido varón. Si una familia primera nace hembra, no hay primogénito en esa familia. Aunque el segundo sea varón, no hay primogénito. Y si nace el hijo, primer hijo varón, y no nace más ningún hijo, hay un solo hijo en la familia, ese único hijo que nace primero es primogénito. Porque primogénito quiere decir consagrado a Dios, no quiere decir orden de que hay un segundo o hay un tercero. Hemos visto, porque estamos hablando ahora de dos primogénituras, porque en Génesis vimos los primogénitos de Jacob, el primogénito, pero esos primogénitos eran el heredero de la fortuna del patriarca. Aquí vamos a entrar a algo más profundo. Ya este primogénito no es el heredero de ninguna fortuna. Este primogénito ni siquiera es el heredero del pacto. Este primogénito va a ser consagrado a Dios. Va a ser. Por eso, en esta fiesta de Pascua que hemos estado hablando de que celebran los judíos, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de la fiesta de la Pascua y de la segunda fiesta? ¿Cuál es la segunda fiesta? La fiesta de los panes ácimos, los panes sin levadura, que se celebra a continuación de la Pascua. Recuérdense que la fiesta de los panes ácimos simboliza cómo el creyente debe vivir en la santidad de Dios, porque la levadura es lo que fermenta y lo que corrompe. Por eso Dios, que no es corrupción, que es santidad. La fiesta de los panes ácimos recuerda que todo aquel que ha sido liberado por Dios tiene que vivir en santidad de acuerdo a las leyes de Dios. Pero hay una fiesta que actualmente, y desde la época de Jesús, se hace el día antes de la Pascua. Y el día antes de la Pascua se hace lo que se llama el ayuno de los primogénitos. O sea, hasta el día de hoy, todo el día antes, víspera de la Pascua, todos los primogénitos de Israel ayunan. Y dice el libro de los Números: cada primogénito en Israel me pertenece. Pues en el día en que aplasté a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todo primogénito en Israel, tanto de hombre como de animales. O sea que hay un ayuno, una preparación especial para todos los primogénitos de Israel por el lugar que ocupa el primogénito en la historia de la fe, en la historia de la tradición judía. Y yo estaba, por supuesto, buscando en los websites judíos para buscar cómo ellos interpretan todas estas cosas del libro del Éxodo, y decía uno de estos websites
que era de unos jueces ortodoxos judíos, decían que yo se lo dije antes, los israelitas que vivían en Egipto se habían adaptado a las prácticas de Egipto, que los israelitas que vivieron tantos años en Egipto habían terminado adorando a los dioses de Egipto, se habían vuelto casi como moralmente y espiritualmente, se habían vuelto casi semejantes a aquellos que lo tenían esclavizado. Por eso, en la justicia de Dios, cuando Dios mata a los primogénitos de Egipto, queriendo decir que no hay sucesión, que Dios tiene poder para cortar la sucesión, ¿qué es lo que debió haber sucedido también? María lo dijo, ustedes no lo oyen, pero yo sí lo oí. Si todos los primogénitos de Israel estaban corrompidos como los primogénitos de los egipcios, en justicia también los primogénitos de Israel debieron de haber sido exterminados, porque se habían asimilado igual a los judíos. Y eso, sobre todo tú te das cuenta cuando tú lees en Éxodo, el encuentro de Moisés con Séfora. ¿Se recuerdan quién es Séfora? La esposa de Moisés. ¿Te recuerdan cuando Moisés se encuentra con Séfora, que Séfora regresa y le dice a Jetro? ¿Se recuerdan qué le dice Séfora a Jetro? Que un egipcio la defendió de los que estaban en el pozo. No dijo con hebreo, dijo que un egipcio. ¿Y por qué dijo con egipcio? Porque Moisés parecía egipcio. Moisés se vestía, hablaba y tenía todas las mañas de los egipcios. Israel, de tanto vivir dentro de Egipto, Israel se había paganizado, Israel se había vuelto tal como Egipto. Y dice este web judío que cuando Dios mató a los primogénitos de Egipto, en la víspera del Éxodo, los primogénitos judíos también eran merecedores del mismo castigo. Por eso la palabra Pesach, que quiere decir que Dios saltó. Dios debía haber pasado por arriba de todas las casas, tanto de hebreas como egipcias. Sin embargo, Dios saltó las casas hebreas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué salta el Señor las casas de los primogénitos de Israel? Estaba marcado con la sangre, pero ¿por qué lo preservó con la sangre? Por el pacto, porque tenían un pacto con Dios. Recuérdense que la sangre era signo de que en esa casa vivían personas que habían sido obedientes a Dios, a la palabra que Dios le había mostrado. Por eso el Señor le concede la vida a los primogénitos de Israel, que no la merecían. El Señor le concede la vida, pero como le concede la vida, a partir de ese momento, la vida de ellos les pertenece a Dios. Es como que yo no sé, como yo le digo a ustedes, te voy a matar, pero te perdono la vida si tú trabajas para mí, como se hacía en la antigüedad. Dios le perdona la vida a los primogénitos de Israel, pero desde ese momento en adelante, esos primogénitos de Israel pertenecen totalmente a Dios. A partir de la noche de la Pascua, todo primogénito judío, y no solo primogénito, todo primogénito de los animales pertenece a Dios, son consagrados a Dios. Inicialmente, ¿cuál era el oficio de los primogénitos? Inicialmente el oficio de los primogénitos era servir como sacerdote. Kohanim, que se dice en hebreo, como Kohanim. La palabra sacerdote en hebreo quiere decir Cohen. Cuando ustedes ven un judío apellido Cohen, es de casta sacerdotal. Como cuando ustedes ven un judío apellido Leví, son de la casa de los levitas. Pero cuando ustedes ven a alguien apellido Cohen, ese pertenece a la casa sacerdotal. Por eso todos los primogénitos estaban llamados a servir de Kohanim, a servir de sacerdotes en el santuario de Dios. Pero ¿qué eximió a los primogénitos de servir como sacerdotes en el santuario de Dios? La adoración del becerro de oro. Cuando todo Israel adora, incluyendo los primogénitos, adoran el becerro de oro, es cuando los primogénitos pierden la capacidad de ser sacerdotes. Por eso la tribu de Leví va a sustituir a los primogénitos. Cuando estudiemos más adelante el libro del Éxodo, vamos a ver por qué la tribu de Leví fue la que sirvió en el templo, porque fue la única que permaneció fiel y no adoró al becerro de oro. Mira tú cómo la idolatría corrompe el corazón de las personas que
que lo practican. Pero siempre los primogénitos, a pesar del becerro de oro, los primogénitos siempre siguieron siendo consagrados a Dios desde el mismísimo nacimiento. Por eso la Torá ordena que el padre judío compense el deber de su hijo de servir a Dios en el santuario. Por eso es que cuando nace un primogénito, que el primogénito, por haber sido preservado de la muerte, ¿a quién pertenece? A Dios. ¿Y para qué estaba creado? Para servir en el templo. Por eso cuando un niño judío, el primogénito, nace, lo llevan, como llevaron a Jesús, ustedes recuerdan cuando se encuentran con Simeón, lo llevan al templo y lo presentan al templo. Si todo hubiera sido perfecto, ese muchacho tendría que haber sido como Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel? Samuel, Ana lo dedicó al templo, y cuando Samuel nació y creció, Ana lo entregó al templo y se crió en el templo. Así debió haber sido los primogénitos. Por eso cuando el primogénito nace, que está destinado al sacerdocio del templo, los padres lo presentan en el templo. Pero como ya no pueden ser sacerdotes por el pecado que hubo, ellos pagan una compensación al templo por ese primogénito que presentan y que ellos se llevan de vuelto. Lo pagan cinco en aquel tiempo eran checalín de plata al sacerdote, eran 5 monedas de valor, pagaban al sacerdote cuando era presentado de niños. Los más pobres, ya ustedes saben por el Evangelio, en la época de Cristo, presentaban palomas y no podían presentar una ofrenda grande de ganado o otra cosa. Pero originalmente eran 5 monedas de plata, se le presentaban al sacerdote en el templo y este niño era rescatado. Y más que rescatado, la palabra que usa el Éxodo es redimido. Ese muchacho, ese primogénito era redimido, porque ese primogénito pertenecía a Dios y al servicio del templo, pero entonces la familia lo redimía pagando un precio de compensación al templo. En cuanto a los primogénitos de los animales, ya vimos lo que se hacía con los primogénitos de los animales. Los primogénitos de los animales se sacrificaban, se hacía un corbán. Corbán quiere decir sacrificio en hebreo. Los primogénitos de animales se sacrificaba sobre el altar del templo, y la carne era comida solamente por los sacerdotes. Las personas, los dueños de los primogénitos de animales no comían del sacrificio. Se hacía un sacrificio, un ternero, un cordero, una cabra, se presentaba a primogénito. Yo estaba leyendo lo que decían en este website judío, y tiene mucho sentido lo que ellos decían. Ellos decían que los dos primogénitos, hay dos primogénitos, un primogénito humano que se rescata y un primogénito animal que se sacrifica. Dice este website, estos sabios judíos, que esas es las dos facetas de la creación del hombre, que uno es la parte nuestra animal y la otra es la parte nuestra espiritual. Dice que la parte nuestra carnal, animal, ¿qué cosa? Se sacrifica, y la parte espiritual se redime. Y eso tiene tremendo sentido cuando tú lo ves de esa forma. Dice que por eso el animal se mataba, porque eso desde el principio nos está diciendo el Señor, lo que más tarde va a decir San Pablo en Gálatas, que la carne y el espíritu están continuamente en una batalla tremenda, y que es más espiritual, pues vence a la carne, pero que es carnal, la carne se traga. Y dice que esa batalla está desde el libro del Éxodo. Desde el libro del Éxodo el Señor nos muestra con el sacrificio de los primogénitos animales que la parte nuestra carnal, la parte nuestra animal, hay que sacrificarla ¿dónde? En el altar de Dios. Y la parte espiritual no hay que sacrificarla. La parte nuestra, el espíritu nuestro, hay que redimirlo, es lo que decía. O sea, que es muy interesante lo que habla de los primogénitos, pero a partir de este momento comienza la importancia de los primogénitos en Israel.